Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video de optimización. En la clase de hoy vamos a ver dualidad lagrangiana, por si alguno de ustedes lo conoce. Lo más probable es que lo hayan visto en sus cursos de cálculo avanzado o economía, porque en economía se usa harto, porque a los economistas no les gustan las restricciones. Pero nosotros sí. Pero ahora vamos a ver un método que se asegura de eliminar las restricciones de un problema, moverlos a la función de objetivo y restringir eso de tal manera que llegamos a un nuevo problema. Y va a ser fantástico, porque vamos a descubrir de dónde sale el problema dual que hemos visto tanto dentro de los cursos normales de optimización. Vamos a ver de dónde salen todos los golazos, la famosa tablita dual primal, y finalmente van a ser capaces de resolver cualquier dual. Con esto no van a tener dificultades, porque es la demostración. De aquí sale todo. Es maravilloso. Y si es que logran entenderlo lo suficiente, no lo van a olvidar en toda la vida, y tendrán un tercio del curso de magíster de gestión de operaciones listo. El curso de optimización, claro está, no el magíster entero. Porque ese curso parte con lo que ya vemos en este ramo, después se va a metadualidad y toca ver todos estos casos chistosos. Pero si entienden esto, ya van a tenerlo claro, la base, y solo van a tener que concentrarse en aprender a resolverlos. Y créanme, eso es bastante más abordable una vez que lo han visto antes. Así que démosle. Sin más preámbulos, les comparto pantalla. Sí, se ve bien. Ahí está, video extra 1, dualidad lagrangiana. Démosle. Tenemos un problema primal. Este problema no es necesariamente convexo. ¿Qué quiere decir eso? La función objetivo no necesariamente es convexa y las restricciones tampoco lo son. ¿Por qué eso es importante? Porque en este curso hemos visto puras cosas convexas hasta ahora. Y la gracia de ser convexo es que tiene mínimo. Pero cuando ya no tienes esas cosas, se empieza a portar extraño la cosa. Pero da lo mismo, porque lo que vamos a ver es una manera a prueba de balas. Y de aquí sale el método de resolución KKT que se conoce más a futuro. Así que tirémosle para adelante. ¿Cómo se solucionaría esto normalmente? Bueno, si fuera lineal, usaríamos simplex. Si no fuese lineal y fuera convexo, usaríamos KKT. Si no fuese nada de eso, utilizaríamos un método que se conoce método de descenso, que tú partes desde cierto punto y empiezas a iterar bajando dentro de la función objetivo y asegurándote de cumplir las restricciones hasta que te llegas a una parte factible y que dentro de su alrededor sea la más pequeña. Es como ir bajando una montaña con bicicleta. Entonces a veces llegáis a un valle, pero puedes subir de nuevo, luego seguir bajando. Entonces a veces vais a llegar al fondo de la colina, pero a veces puede que sea un valle como Santiago y puedas seguir bajando hasta el centro de la Tierra. Pero no lo sabemos. Ese a veces es un tema con los métodos de descenso. Pero lo que haremos nosotros es algo más interesante. Porque cuando no tenemos restricciones, ¿qué se hace? Nosotros sacamos la espada de ingeniería civil industrial, derivar e igualar a cero. Por lo tanto, eso es lo que se planea realizar. Cuando empezamos a usar el enfoque dual lagrangiano, se moverán las restricciones a la función objetivo ponderadas por una nueva variable que vamos a inventar. ¿Cuántas variables van a ser? Como tenemos m restricciones menores o iguales a 0, f sub i, van a ser m variables, lambda sub i, y p variables, fíjense, igual 1 hasta p, de igualdad. No estoy seguro si se ve mi mouse, pero de todas maneras sigamos. Vamos a tener de 1 hasta p variables de igualdad. ¿Y cómo cambia el problema ahora? Bueno, vamos a crear la función lagrangiana, L grande por eso, que depende de x, lambda y b. ¿Quién es x? El x que teníamos en el primal. ¿Quién es lambda? Es la variable lagrangiana dual asociada a las f sub i, que a las restricciones de menor o igual a 0. ¿Y quién es b? La que era asociada a las de igualdad. Por lo tanto, esta función va desde Rn a Rm, Rn, Rm, Rp, mejor dicho, como sale aquí, Rn, Rmp, a R1. Esta función es muy bonita, porque nosotros vamos a poder
hacer lo que queramos. Y ahí abajo sale explícito que el lambda y b corresponden a qué restricción y que estos se llaman multiplicadores de Lagrange. Hacemos todo esto. Como nosotros estamos minimizando en el problema primal, tenemos que mantener eso. Y por eso se cambia a ínfimo de x, existe en región factible de, que sería como todo, y es el ínfimo de la función L, que es todo ese corcho. ¿Qué es importante destacar? Bueno, que solo se minimiza en torno a x. Es decir, lambda y b están dados. Nosotros se los damos a este problema, y una vez que se los damos, se minimiza respecto a x. Y esta función es siempre cóncava y siempre tiene un máximo, la función g de lambda, b. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Y también hay que notar que no nos sirve que se vaya este ínfimo a menos infinito, porque ahí ya no nos sirve, no estamos resolviendo el problema. Así que, ¿qué se debería hacer? ¿Por qué no se resuelve el problema? Porque estamos buscando una solución finita. Queremos resolver el primal después de todo. Imagínate, tú agarras un problema y te dice, sí, menos infinito. Necesito comprar menos de infinito sillas. Y tú decís, ¿qué? ¿Aló? No nos sirve. Así que, por eso, aunque hayamos tirado todas las restricciones a la función objetivo, tenemos que empezar a arreglar a la fuerza estos pequeños detalles que nos van a generar problemas. Primero que todo, veamos lo siguiente. Esto va a ser importante para ver de qué nos sirve que sea cóncava y tenga un máximo. Bueno, esta construcción que acabamos de ver es una cota inferior por construcción. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta función encontrada es siempre menor o igual a la solución óptima del primal, para cual variable durar lambda sub i y b sub i. ¿Qué quiere decir eso? Es que si tenemos el valor óptimo primal, tenemos cualquier valor que es más grande que el valor óptimo, y luego a la izquierda tenemos todas estas cotas inferiores, g de lambda, b. Por lo tanto, esto va a ser muy bacán, porque si nosotros maximizamos g de lambda, b, vamos a empujar por la izquierda, y nuestro tope máximo va a ser el óptimo primal. Entonces, ahí empieza a surgir la intuición de dualidad. ¿Y por qué en dualidad se maximiza cuando el primal se minimiza? Porque estamos resolviendo el problema de la mejor cota inferior. Y bueno, ¿cómo se obtiene esto? Pues fíjense que esta expresión es siempre menor o igual a 0. Por lo tanto, las restricciones son iguales a 0 en algún x o menores. ¿Recuerdan? Están en el enunciado. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues tenemos esta expresión que es menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si tenemos el óptimo, le sumamos algo que vale 0, y le sumamos algo que vale negativo, entonces estamos teniendo un número más chico que el óptimo primal. Y eso solamente gracias a que pusimos las restricciones menores iguales a 0. Y por eso es importante que si ustedes tienen un primal, cambien sus restricciones para que queden menor o igual a 0 y arreglarse la vida. Y gracias a esto hemos obtenido que es un problema cóncavo, porque hemos utilizado estos ponderadores nuevos que hacen esto, y es una cota inferior. Aquí queda todo claramente explicitado. ¿Es esta información suficiente para resolver el problema? Por ahora, no. Porque sabemos que tenemos una cota superior, sabemos que tenemos que empujar para llegar a ella, pero no tenemos el cómo. ¿Qué hacemos con las variables duales? ¿Cómo las fijamos? ¿Qué valores les damos para empezar a escarbar y encontrar la solución? Bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos el ínfimo x respecto a d, y debemos notar que el problema encuentra un x óptimo. Pero es un x óptimo para cualquier variable dual lambda y beta sub i. Así que nosotros buscamos encontrar el f0x óptimo con el camino alternativo. Aquí sale la intuición que había mencionado anteriormente. Este es el problema que solucionamos. ¿Ven? Es lo que les he estado repitiendo durante todo el video. Que si maximizamos esta cuestión, vamos a llegar lo más cercano posible al óptimo primal. Así que llegará el momento de corregir errores. Pero recapitulemos, antes de seguir avanzando.
teníamos un problema primal. Ya, nos revolvemos al principio. Teníamos un problema primal. Tiramos las restricciones a la función objetivo y nos quedó así, que es el lagrangiano. Dijimos que estamos minimizando aún, así que le achantamos un ínfimo y generamos el problema dual lagrangiano. Ahí está, dual lagrangiano, g de lambda, b. Y nos dimos cuenta que esta cuestión es una cota inferior del óptimo primal. Lo que es súper útil. Es súper útil. ¿Por qué es útil? Porque si maximizamos esta cota inferior, vamos a llegar al óptimo primal. Así que tenemos una intuición de cómo se va a ver nuestra función objetivo, tenemos una intuición de la función, y ahora toca hacer y evitar que este maldito ínfimo, que ven aquí, no se vaya a menos infinito. Porque menos infinito siempre va a ser una cota inferior a nuestro problema primal. Así que toca corregir. Debemos maximizar esa función, que la dejé explícita ahí abajo, y debemos notar estos siguientes detalles. El problema consiste en maximizar dentro de una minimización. Entonces maximizamos unos valores una vez que ya minimizamos. Si minimizamos x sin restricciones, porque fíjense, sacamos las restricciones al meterlas a la función objetivo. Minimizamos x sin restricciones, será a menos infinito. Y queremos cumplir las restricciones de todas maneras. Porque no nos sirve que las restricciones sean positivas o distintas de cero, porque nos estamos alejando mucho del espacio donde estamos trabajando. Y además queremos tener un valor finito como resultado final. Esas son las 4 cosas que queremos. Veamos esto. Si, por ejemplo, en este ejemplo, lo que les quería mostrar es que tenemos la función primal, el 5.1, y un ejemplo clásico sería minimizar esta recta, ese vector del menos gradiente de la función objetivo. Ahí está apuntando hacia donde estamos minimizando, dentro de un círculo. Por lo tanto, si nosotros extendemos esta línea, va a llegar a este punto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros eliminamos las restricciones? Ya no está este círculo, desaparece, ya no se pierden todas estas condiciones, y agregamos más dimensiones al agregarle más variables. Entonces ya no estamos en R2, como está aquí, estamos en R3, por ejemplo, y ahora esta flecha cambió de color, es morada, porque la función objetivo es distinta, y al mismo tiempo no hay quien la pare, se fue fuera de la diapositiva. Entonces hay que evitar eso. Sigamos, ¿cómo? Así, corrigiendo con eso. El procedimiento para corregir estos errores, para que no tenga un valor finito, será lo siguiente. Vamos a controlar x, porque hemos hecho que x esté libre, haciendo uso de las otras variables duales, lambda, b. Vamos a restringir estas otras variables duales, lambda y b, directamente. Y vamos a encontrar la función explícita resolviendo el ínfimo, una vez que hemos hecho todo lo anterior. Y bueno, como son estas condiciones son las que nos dan la tabla primal dual. Si se fijan, ven la forma de las restricciones y te dice cómo son las variables, y las variables originales nos dicen cómo van a ser las nuevas restricciones. Entonces esta tabla primal dual surge de la intención de corregir estos detalles y problemas que nos llevan a menos infinito. Por eso cuando tú aplicas la tabla dual primal, siempre en el dual vaya a tener algún valor útil, a menos que el primal sea chistoso. ¿Me cachan? Espero que sí. Porque, dado este procedimiento, vamos a deducir la tabla dual primal. Vamos con lo primero. El problema original puede ser escrito como minimizar f0 de x más la indicatriz de las funciones f, una indicatriz ahí, y-f de y de x, y una indicatriz y0 de los h de x. ¿De qué sirve esta indicatriz? Bueno, esta indicatriz nos va a indicar que si el valor es menor o igual a 0, vale 0, y si es mayor o estricto que 0, vale infinito. Y a los mínimos no les gusta el infinito. ¿Cuál es la utilidad de esta indicatriz? Bueno, es que, como se está buscando minimizar, si la restricción no cumple lo que debe hacer, se está penalizando mucho. Mucho, mucho. ¿Cómo? Así.
Si la restricción menor o igual a 0, es decir, los f de i, si fuese a ir al lado donde vale mayor que 0, entonces la función indicatriz haría que se vaya a infinito. ¿Cierto? Tenemos f de i menor o igual a 0. F i de x, mejor dicho. Menor o igual a 0. Eso es lo que teníamos originalmente en el problema primal. Y una vez que lo tiramos a la función objetivo, esa restricción se perdió. Y ahora, utilizando esta función indicatriz, la estamos recuperando por el poder del mínimo. Porque como al mínimo no le gusta el infinito, porque es un número muy, muy grande, y mínimo quiere números negativos y chicos, muy, 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 muy negativos, entonces va a evitar que se cambie al lado donde no se cumple la restricción. Lo está evitando utilizando este mínimo. Y bueno, el h de i, esta indicatriz, está haciendo que si el h de i se cambia a un lado positivo o negativo, es decir, si el h de i es distinto de 0, lo tiene infinito, y si el h de i es igual a 0, lo deja en 0. Es una indicatriz mucho más fea, es como una versión de la de acá, pero más complicada. Y tiene sentido, porque esa es una restricción de igualdad, entonces nos genera mucho problema. Mucho, mucho problema, porque si sea positivo, nos está generando problemas, tenemos que hacerlo 0, matarlo. Si sea negativo, tenemos que matarlo. Entonces ahí lo penaliza. Ya, tú te moví de esta línea que te fijamos, igual a 0, y te da infinito. Te movís para el otro lado, te da infinito también. Entonces ahí se está penalizando el h de i de x. Pero usualmente las funciones indicatrices tienen un problema. Estas son unas restricciones muy, muy fuertes. Y además no son continuas. Y continuidad es algo que usualmente se necesita en este tipo de problemas. Trabajar con funciones no continuas siempre genera detalles. Tienes que usar aproximaciones o separar en partes. Siempre es raro. Así que, ¿qué se va a hacer? Se va a aproximar esta función indicatriz, haciendo uso de las variables duales que habíamos inventado antes. Porque si recuerdan, el problema dual tenía los ponderadores de Lagrange metidos en cada restricción. Entonces, en vez de usar la indicatriz, surge esto. Fíjense, esta indicatriz de phi de x originalmente, y ahora es lambda i por phi de x. Por lo tanto, lambda i va a cumplir la función. Entonces se ve que si f de x es positivo, lambda tendrá que ser positivo. Pues si lambda fuese negativo, tendréis positivo por negativo, y sería menos infinito esta multiplicación. Lo que le gustaría el mínimo, porque si... Recuerden, se resuelven las duales primero cuando fijáis en el máximo, y luego dado fijar las duales, se ve el primal. Entonces, si el primal, el ínfimo de x, ve que tu lambda es negativo, va a decir, ya, listo. Quiero que lo que está multiplicado por ese lambda que es negativo sea lo más positivo posible. Porque si tú multiplicas menos 1 por 1000, te da menos 1000. Menos 1 por 10.000 te da menos 10.000. Entonces, eso es lo que le está aportando a su función objetivo de ínfimo y que minimiza. Pero si el lambda fuese positivo, entonces iba a decir, ya, quiero que el f de i sea negativo y sea lo más negativo posible. Entonces voy a tener 1 por 1000, por menos 1000, y 1 por menos 10.000. Y ahí se está cumpliendo que f de i es menor o igual a 0. Ahí se entiende más la lógica detrás de esta función indicatriz y cómo vamos a estar generando las variables duales. Y esto es bacán. Es muy bacán. Porque hemos encontrado el primer lado de la tabla, donde dice si las restricciones son de esta forma, las variables duales tienen que ser de esta forma. Y ahí estamos. Si las restricciones son menor o igual a 0, las variables duales tienen que ser mayores o iguales a 0. Y al revés, si las restricciones son mayor o igual a 0, las variables duales tienen que ser menor o igual a 0. Y por la de abajo, si la restricción es de igualdad, la variable dual es libre, porque la variable dual tiene que atajarlo siempre. Les voy a mostrar explícitamente la tabla, porque lo más probable es que no se acuerden. Ahí estamos, fíjate. Restricción menor o igual a b. La variable tiene que ser para el lado. Si la restricción mayor o igual a b, tiene que ser para el lado. Dame un segundo, voy a pausar un poquito. La había pausado un poquito, gente,
porque me puse a mirar la tabla y dije, qué raro. Fíjate, si la restricción es mayor o igual a b, la variable tiene que ser mayor o igual a 0. Y no entendía por qué pasaba eso. Y luego recordé que esta duda ya la tuve cuando di el curso de Magíster. Y es porque las cuestiones tienen que ser menores, mayores o iguales a 0. Entonces tú piensas, ¿para qué lado pasa restando el b? Entonces tú voy a tener el ax, por ejemplo, mayor o igual a b, entonces te queda ax menos b sub i mayor o igual a 0. Pero no, es al revés. Tú pasas lo de la izquierda restando. Entonces aquí tienes 0 mayor o igual que b sub i menos a transpuesto x, por ejemplo. Entonces la que nos sirve es esta. 0 menor o igual. Y por eso la variable va a quedar positiva. Esa fue una duda que me surgió justo en el momento y tuve que pausar para pensar un poquito. Gracias por esperarme. Aquí, esa, la primera fila estoy mirando. Que era parte de deducir la tabla primal dual. Volvamos a donde estábamos. Estamos acá. Continuando, hemos encontrado la primera parte de la tabla primal dual. Hemos visto cómo se tiene que usar la tabla en los problemas genéricos, es decir, tomándolo de la izquierda y restándolo hacia la derecha la restricción, para que el b siempre quede el signo correcto y el resto quede restando. Es importante, porque recuerden que la función objetivo dual siempre queda b por i, no menos b por i. Cuando así un dual de un problema genérico. El b siempre mantiene su signo, no queda menos b, porque tú nunca lo pasaste hacia el otro lado de la restricción. Es al revés, el resto pasa al otro lado. Quizás no estén viendo eso, pero si lo ven con un ejemplo, queda más claro. Veamos. Tenemos este ejemplo, es minimizar x transpuesto x, que es una forma bonita de decir la suma de los x sub i al cuadrado, sujeto a que ax es igual a b. Este ejemplo creo que es el mínimos cuadrados ordinarios. No estoy 100% seguro, pero creo que así sale del libro fuente de esto, que se llama Void, vacío. No, pero es el autor. El autor se llama Void y el libro se llama Optimización Convexa. Y ahí sale todo esto explicado. Es muy bueno el libro. Entonces tenemos este problema y aplicando la transformación de Lagrangiano se verá así. Como tenemos una función h de x, va multiplicado por un b por la izquierda, b transpuesto a x menos b. O también da lo mismo esta, porque es h de x. Si estaban pensando, oye, esto contradice lo que dijiste recién. No, porque es de igualdad, entonces ax menos b es lo mismo que b menos ax. ¿Viste? Me saco los pillos, soy un experto. ¡Experto! Después de esto se explicita el ínfimo. Porque fíjense, esta función lagrangiana. Después vamos a sacar el ínfimo y para calcular el ínfimo se deriva igual a 0. Y por eso se calcula el gradiente de, sobre x de la función Lx, d. Porque la función de lagrangiana sería g de b igual a esto, al ínfimo de x. Entonces aquí me salta ese paso, para dejar explícito. Se despeja el x y se reemplaza, y nos queda que g de b es igual a esto, este cochito de aquí, que es una solución clásica, y esto es menor o igual a solucionar el problema normalmente. El ínfimo de x transpuesto x, dado que x es igual a b, que es esto de acá. Y fíjense, encontramos una solución que es maximizar b. Entonces, si tú maximizas esta expresión, te da menos o igual a ínfimo. Y tú dices, pero men, ¿qué está maximizando? Bueno, tienes un menos al principio y tienes un b transpuesto matriz matriz b. Esto aquí es algo al cuadrado. Es como minimizar menos x cuadrado. Maximizar menos x cuadrado. Lo que es una función cóncava, porque está triste. Tiene un menos al principio. Por lo tanto, tiene un máximo. Y le estáis restando algo. Entonces la estáis desplazando hacia... No me acuerdo, creo que era hacia abajo. Sí, la desplazas hacia abajo. Entonces ahí estás minimizando una carita triste, maximizando dentro de una carita triste desplazada. Muy bueno cálculo en ciencia media. Y esta expresión te va a dar la solución óptima de este problema que se veía tan feo y literalmente llegamos a derivar e igualar a 0.
Esto es lo bacán de esta dualidad. Pero este fue un problema fácil, facilito. Tengo que seguir avanzando y ver algo más complicado. Deducir tabla primer dual, continuación. Hemos obtenido una restricción sobre las variables que permite que se mantenga la integridad del primal. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplen las restricciones primales que teníamos originalmente dentro del problema lagrangiano. Fíjense, ahí está. Maximizar g de lambda, b, sujeto a lambda sea mayor o igual a 0, siempre, y que g de lambda, b sea mayor estricto a menos infinito, porque así nos aseguramos de dar un número. Este problema nos entrega una cota inferior a la solución óptima primal, y con la última condición nos aseguramos que hay una solución óptima finita. Estamos ganando, lo estamos logrando. ¿Pero es todo esto suficiente? No, no lo es. Aún falta explicitar esa última restricción, que sea un problema finito. Fíjense, ahí tenemos esto, y que el dominio de la función g sea finito. Vamos a tener que explicitarlo, y lo haremos de una manera interesante, porque esto es lo más difícil. Es muy difícil mostrar que una restricción, mostrar qué restricción debe tener esta expresión para que no se vaya menos infinito. Y bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo evitaremos que se vaya menos infinito? De ahí les muestro un ejemplo, pero todavía queda. Bueno, se va a factorizar por las variables primales y analizar los límites de expresión para así lograr que no se vaya infinito. Entonces, la función L de X, o G de lambda, B, más que nada, vamos a factorizar por el X y vamos a ver lo que queda. Y vamos a ver qué valor tiene que tomar eso para que cuando X se vaya siendo chico, no se vaya menos infinito. Veamos. Construiremos cotas inferiores. Este ejemplo lo dejará todo claro de qué se va a hacer, porque esto va a ser algo que se repita siempre. Tenemos este problema clásico, un PPL en forma estándar, ¿no? Tenemos la función h de x, que es ax igual a b. Tenemos la restricción menos g de x, que es x mayor o igual a 0. ¿Por qué menos? Porque nosotros queremos que que esta restricción sea menor o igual a 0. Entonces multiplicáis por menos 1 y te quedaría menos x menor o igual a 0. Por eso es menos g de x. Y explicitamos el lagrangiano. C transpuesto x, la función objetivo, menos lambda x, porque tú multiplicas lambda por cada x sub i, lambda i por cada x sub i, y por eso va con menos, porque dije menos g de y, más b transpuesto a x menos b, ahí está, y luego tú igualas y factorizas por x. Cáchate, x factorizado. La función dual lagrangiana es g de lambda, b, el ínfimo x, de el L, que era el lagrangiano, y esto es igual a menos b transpuesto b corta, porque fíjense que esto no depende de x, por lo tanto esta va a ser la función objetivo dual, no depende de x, función objetivo dual, inmediatamente, y luego este ínfimo de x de esta expresión, y esta expresión ínfimo de x de c más a transpuesto b menos lambda transpuesto x, que realmente es una multiplicación de una constante por el x, tenemos que asegurarnos que no se vaya a menos infinito. Este producto no debe irse a menos infinito. Veamos, ¿qué pasa? El x siempre causa problemas. Hay que analizarlo viendo el ínfimo y evitar que se vaya a menos infinito. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, sí. Se debe ver qué valores puede tomar la expresión. Fíjate, si c más a transpuesto b menos lambda es positivo, estrictamente mayor a 0, el x va a decir, pero yo me hago negativo. Entonces tienes 5, por ejemplo, multiplicado por menos 1.000.000, y te dan menos 5 millones. Te la hizo. Se fue a menos infinito. Porque x puede seguir creciendo, y como lo multiplicáis por un número positivo, x se va a ir haciendo cada vez más negativo. Si al revés, si esta cuestión es menor a 0, menos 5, por ejemplo, el x va a ser un número positivo. Va a ser 10, 20, 30, 50, 1.000.000. Y así el número va a ir así. Va a ir a menos 100, menos 500, menos 1.000, menos 10.000 y menos infinito. Te la hizo para el otro lado. Entonces, para cada caso, el x está un paso adelante. Así que surge el siguiente resultado. ¿Cuál es el caso donde el x no puede hacer nada para defenderse? Y dice, ¿me hiciste? Cuando ese término es igual a 0. Ahí está. Si esto es igual a 0 y el x muy grande, sigue siendo 0. Y si el x es muy chico, sigue siendo 0.
y hemos encontrado la restricción del problema dual. Entonces, ¿cómo te queda el dual? Te va a quedar maximizar menos b transpuesto b corta, sujeto a que esta expresión de aquí sea igual a 0, y con lambda mayor o igual a 0. Y b libre. Y de ahí se van a dar cuenta de que realmente este dual tiene un, ¿cómo se llama? Una forma equivalente donde elimináis algunas variables, bla, 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 bla. Pero, filo, hemos obtenido la segunda restricción y lo que no depende de la X es la nueva función objetivo. Y así hemos sacado el dual. Sacamos el dual simplemente avanzando y tirando para adelante y analizando este problema. Pero la vida no es tan fácil, porque para terminar este video hay casos interesantes a analizar. Cuando toca mostrar qué restricción debe tener la expresión restante para que no se haya menos infinito, hay casos donde no es tan claro qué está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasa si el x es cuadrático? Lo que acompaña, mejor dicho, lo que acompaña al x es cuadrático. Tienes menos lambda cuadrado por x. Esa expresión, lambda cuadrado, su mínimo es 0. Y solo se puede ir a más infinito. Para cualquier valor de lambda. Por lo tanto, ahí el x sabe que tiene que irse a menos infinito para hacértela. Entonces tienes que igualarlo a 0. También podría ser al revés. Si el x fuera cuadrático, por ejemplo, en vez de que lo que acompañe sea cuadrático, si el x fuera cuadrático, su ínfimo sería 0 y el x solo podría ser positivo. Entonces lo que lo acompaña también tendría que ser solo positivo, para que sea positivo por positivo. Si el x fuera cuadrático pero con signo menos x cuadrado, entonces esa cuestión es 0 o súper negativo, así que lo que lo acompaña puede ser solo positivo. Y se la hace de 0 para arriba. No me equivoqué, negativo, de 0 para abajo, para equipararlo y que la multiplicación sea positiva. Y así se empieza a comportar de muchas maneras. En el libro Void, que les puedo mostrar rápidamente, acá está, se empiezan a ver todos estos casos en algunas páginas. Por ejemplo, más arriba está el caso de una norma. Ese es súper interesante. Por ejemplo, aquí está el que les mostré recién. Un LP en forma estándar, después ve uno con una matriz diagonal, donde se encuentra que tiene que ser semidefinida positiva, es decir, una matriz positiva. Hay otro donde usa funciones conjugadas, porque las normas tienen funciones conjugadas, y esto es puro probabilidad de cálculo, que son casos raros, que se tienen que arreglar. Por ejemplo, aquí se parte con una norma euclidiana de X, y luego finalmente llega una condición de norma asterisco. Esa es la norma conjugada. Y en resumen, la conjugada de la norma 1 es norma infinito, la conjugada de la norma 2 es norma 2, la conjugada de la norma infinito es la norma 1. Entonces tú cambias el espacio para compensar. Esto les servirá para el curso de magíster. Aquí está el problema de entropía y hay un logaritmo, y el logaritmo también es chistoso. Y fíjate, aquí sale el término logaritmo del determinante de x a la menos 1. Es esa cuestión, derivarlo para empezar a analizarlo, porque siempre que hay problemas, tú derivas iguales a 0, es extraño. Pero en el anterior salía la derivada. Recuerdo que lo preguntaban una vez. Fíjense, ahí está, el logaritmo del determinante de esto te da la sumatoria de los valores propios de la matriz programa. Y ahí surge el problema de la Lagrangiana dual. Entonces, terminando, aquí hay más casos. Si es cóncavo convexo, porque si es cóncavo tiene un máximo solamente, y si es convexo tiene mínimo. Si no es ni cóncavo ni convexo, ahí se comporta raro en ciertos rangos y tienes que mirarlos en específico y ver qué onda. Y finalmente, tu mejor amigo va a hacer derivada igual a 0 para analizar las funciones, ver la segunda derivada para ver si son cóncavo o convexo, y ver la expansión de Taylor, porque siempre tener una aproximación lineal es muy bueno para tener a favor. Pero esto es difícil y a ustedes no les interesa por ahora. ¿Qué les va a interesar eso sí? Esto, analizar el caso, revisar cómo se comporta el ínfimo, calcularlo directamente derivando igual a 0, si es que no pueden ver claramente cómo se está moviendo el ínfimo, y restringirlo.
para sacar las restricciones del dual. Pero si ustedes siguen complicados con sacar las restricciones del dual, esto finalmente es un apoyo, porque las metodologías que conocen para problemas lineales siguen funcionando. Entonces, para un problema lineal sería mucho más fácil, porque ustedes tendrían que factorizar, que haría el x función de algo así, y analizar ese caso, que lo más probable es que sea igual a 0 o mayor o igual a algo. Y con cosas lineales pasan muy, muy rápido. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y espero no haberme extendido tanto. Creo que me demoré 20, 30 minutos. Pero es algo muy interesante y les recomiendo entenderlo e intentar aplicarlo con al menos un ejercicio, uno. Porque si logran manejar el problema del lagrangiano, mover las restricciones de la función objetivo, pillar que los lambdas siempre van a ser positivos y luego pillar las condiciones sobre la restricción que multiplica el x, es una manera de sacar duales muy rápida. Muy, muy rápida. Y les va a servir mucho. Se los aseguro. Y recuerden que siempre lo que no tiene x va en la función objetivo. Eso. Nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.